qué es lo que va a pasar en Irán. Pero acá en Israel también hay bastantes discusiones sobre muchas propuestas de ley y varios revuelos. Por eso, en esta semana le dedicamos nuestro espacio también a hablar de esta reforma láctea impulsada por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich. Y para hablar un poquito de qué está pasando en esta situación y entender más la propuesta de Smotrich, queremos hablar con Daniel Werner. Él es retirado del Ministerio de Agricultura, se ha desempeñado durante muchos años como jefe del Departamento de Relaciones Exteriores allí en este ministerio. Es un asesor de fincas lecheras durante también mucho tiempo, consultor privado en agricultura. Por este motivo, por su vasta experiencia, queremos hablar con él para entender un poco más de qué está sucediendo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Te saludan Eddie y Johnny. ¿Cómo estás? Hola Eddie, hola Johnny, muy bien, gracias. Bueno, ¿Cómo muchísimas estamos? gracias por estos minutos que tenés para compartir con nosotros y para entender un poquito más qué está sucediendo. Eh, a grandes rasgos, ¿por qué el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich quiere una reforma láctea donde impulsa la importación láctea hacia el Estado de Israel? Es una pregunta que deberíamos hacerle a Smutrich porque aquellos que tenemos un poco de relación con la agricultura y con la producción de leche en particular, no entendemos bien qué está buscando, sobre todo eh, eh, por una falta de entendimiento real hacia dónde van las cosas o un entendimiento que está en desacuerdo con lo que él propone. Primero, para entender algo, estamos hablando más o menos de 345 poblaciones en Israel que parte de sus ingresos dependen de la lechería. El 75% de esas lugares están en la periferia. O sea que estamos hablando prácticamente de la mayor parte del ingreso o parte importante del ingreso de habitantes de la periferia de Israel. No estamos hablando no de Tel Aviv, no de Ramat Gan, no de Jerusalén, no de Haifa, sino estamos hablando del Negev, estamos hablando del Galil, estamos hablando de la Arabá, de esos lugares. Y en general estamos hablando de un sector que en la agricultura, de alguna manera, fuera de, por supuesto, los productores mismos, tiene digamos, un vasto o importante cantidad de gente que depende de ese sector. Ahora, ¿qué es lo que quiere Smutrich? Smutrich habla, en primera instancia, de emitir o suspender la ley la ley, porque es una ley en donde se habla de que el sector lechero tiene que estar programado. O sea, para que entendamos las cosas, el sector lechero tiene una programación en la producción. Cada productor sabe qué es lo que tiene que producir y tiene también una aproximación de cuál es el precio que va a recibir por cada litro de leche que él produce. Él habla, todo esto está coordinado por un board que se llama la Comisión Nacional de la Leche, que también quiere suspender o cerrar. Habla, como dijiste vos, con el objetivo de bajar el costo de la vida. Habla más o menos de permitir la importación totalmente libre de productos lácteos, o sea, reduciendo los impuestos aduaneros. Habla de suspender el precio mínimo que le pagan al productor, o sea, ese precio que le asegura producir bajo un margen de ganancia que le permita sobrevivir, y está hablando aproximadamente de que hasta el 2028, o sea, de aquí a 2 años aproximadamente, el precio ese que se les va a pagar va a estar aproximadamente protegido por un presupuesto que no sabemos bien cuál va a ser, teniendo en cuenta que en la ley que él está proponiendo, en el Hok HaSderim, en la ley que está proponiendo él, está hablando más o menos de 1 millar, o sea, 1.000 millones de shekels,
Eso significa que podría más o menos subvencionar o pagar o comprar aquellos productores que se vayan en función de esta reforma del sector, que dejen el sector, cierren sus fincas productoras, de más o menos 500 millones de litros a 2 shekel por litro, que en forma absurda está por debajo del precio de la leche actual. O sea, quien está produciendo y le ofrecen un precio menor al que está cobrando y al que podría ganar dinero. Esto, por supuesto, antes de pagar impuestos y todas las cosas que nosotros conocemos aquí en Israel, estaría perdiendo mucho dinero. Eso es lo que quiere, bajar los precios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué quiere Medinat Israel? ¿Qué quiere el Estado de Israel en referencia no solo a no solo a la lechería, sino a la agricultura en general? Y es una pregunta más extensa que no sé si vamos a tener tiempo de hablar. Eso es lo que él busca. Daniel, te saluda Johnny, Sí. un gusto. Eso es justamente lo que te quería preguntar. O sea, los kibutzim está claro que ya no son lo que eran cuando empezó el Estado, está clarísimo. Pero pareciera ser que porque nosotros habíamos hablado acá con Eddie Polonsky, y él también nos decía, miren, esto no pasa solo con la leche, pasa con el ajo, pasa con otras cuestiones. Pareciera ser que lo que se está haciendo es destruir por completo la agricultura, particularmente de aquellos que viven de ella. ¿Puede ser que estemos hablando del final de los kibutzim como lo conocíamos, digamos, y de la industria israelí? Mira, la industria lechera, ¿te referís o a la industria agrícola en general? La industria agrícola, porque por lo que hablábamos, corregime igual si me equivoco, pero por lo que hablábamos, sonaría que está toda la industria agrícola siendo afectada, digamos, de una forma u otra. Tenés totalmente la razón, ¿no? Ahí mira, lo más claro es la cantidad. Hubo ya una reforma en el sector lechero en los años 90 que sobre todo trataba de adaptar el sector lechero luego de muchos años a las nuevas normas como se dice, Aganat Sviva, o sea, ecológicas o de medio ambiente, esa es la palabra correcta. Y la reforma esa fue hecha con sentimiento con todos los stakeholders, con todas las personas envueltas en el sector. Hoy en día esta ley, nadie entiende de dónde sacaron los datos y cómo es. Y eso tiene que ver con lo que vos decís, con la destrucción total de la agricultura y sin tener en cuenta, y por eso decía, ¿qué es lo que quiere el Estado de Israel? Si el Estado de Israel está viendo a la agricultura como una cuestión solamente económica, o como se dice aquí, por el Hor de Bagrush, o sea, por el agujerito de la moneda, si se me permite una traducción literaria, claro, de la cuestión, o estamos viendo a la agricultura como un valor estratégico. Sin duda alguna, para aquellos que ya más de 30, 40 años nos dedicamos a la agricultura, vemos a la agricultura como un valor estratégico. Yo no veo una fábrica como Microsoft o Intel o Oracle o quien ustedes quieran haciendo una fábrica en la Arabá. En la Arabá lo único que se puede hacer es agricultura de desierto o poner paneles solares para generar energía verde. Eso es lo que va a pasar en la Arabá. Nadie va a ir en el desierto del Arabá a poner una fábrica de high-tech. Claro, y aparte no todo es high-tech, ¿no? No todo es high-tech. Después nos tenemos que acordar algo importante. Parecería que pasó hace siglos, pero estamos todavía en una situación en donde hace unos meses atrás no entraba un avión y teníamos miedo que no entrase un solo barco con mercadería agrícola. O sea, ¿qué hubiera pasado durante estos 2 años y meses de guerra si dependeríamos todavía de los tomates y los pepinos que venían de Turquía? ¿Quién produjo eso? ¿A alguien se le ocurrió pensar qué pasó o cómo es que había leche durante los 800 y pico de días que hubo guerra? ¿Quién produjo esa leche? ¿La produjeron en Polonia? ¿La produjeron en Albania? ¿En los Estados Unidos? ¿En Europa? No. Fueron los raftanim, fueron los productores de leche que, a pesar de estar amenazados, y estamos hablando de una parte importante, estamos hablando del 75% de las fincas productoras que están en las zonas limítrofes, ahí están, no están en Tel Aviv.
No es que el hippie, por decirlo así, de no sé dónde, sale a comprar su leche a 20 metros de su casa en medio de la ciudad. No, esa leche viene de la periferia, viene del Negev, viene del Galil, y alguien la está produciendo. Y eso es lo que nos asegura a nosotros, lo que nosotros llamamos una aspacar rechifá, o sea, un fluido continuo de leche hacia los productores, hacia el consumidor. Es verdad, y seguramente esta es la pregunta que viene, que en Europa y en otras partes la leche es más barata, es verdad, pero las condiciones son diferentes y no nos olvidemos que el agricultor en Europa está subsidiado, no nos olvidemos de eso, que la mano de obra en Israel es cara, también manejada por el gobierno, porque las cuotas de trabajadores extranjeros están manejadas por el gobierno. O sea, no nos olvidemos todas esas cosas. Hay MAM acá, hay impuesto al valor agregado del 18%, cuando en Europa no llega al 6%, depende de qué país. Claro, Daniel, son todas cuestiones que podrían cambiarse desde otro lugar, claro. digamos, reducir los impuestos, también obviamente Europa puede decir hoy en día, este es el precio que le ponemos a la leche para exportar hacia Israel, pero luego pueden aumentar ese precio y también la sociedad israelí quedaría muy perjudicada en esa situación. Sí. Eddie, una cosa, no nos vayamos tan lejos. Ustedes seguramente que están todos los días con las noticias se acuerdan del famoso problema de la manteca. Claro. Faltaba manteca, no hablaba manteca. Bueno, yo les voy a decir algo. El precio de la manteca en el 21 era 7 shekel 40 y en el 25 llegó a 9.90, claro, que es 34% más. ¿De dónde vino ese aumento? Claro. Vino de los productos de importación. Ustedes van a la alacena o a la heladera del súper y no van a ver ninguna manteca que viene del exterior más barata que la manteca que produce Tnuba, con leche israelí. No lo van a ver, a pesar de que Tnuba es casi un monopolio y que la compra de leche está concentrada en 3 o 4 empresas como Strauss, Betara y Tnuba. Ahora, ¿ustedes saben cuánto cobra un productor de leche por cada litro que él produce? ¿Cuánto? Cobra 2 shekel 35. Ahora Smotrich le dice, para empezar les bajamos 15%. Antes de que empecemos a hablar. 15% significa casi 30 y pico de agurot, 30 y pico de centavos de shekel. O sea que de estar ganando 2.35, no ganando, recibiendo 2.35, inmediatamente estaría recibiendo 2. Ahora con 2.35... una finca productora, un refet grande, una finca productora, tiene una eficiencia cobra por cada litro entre 40 y 50 agurot gana el productor. Si vos ya de principio le estás sacando 35, el productor también en las fincas grandes, porque se habla de que primero, por supuesto, van a caer toda la finca de los moshavim, todo ese tipo de gente. Ahora, hay otras cosas que podemos decir que no son menos importantes que esas. Si vos comparás, por ejemplo, otros productos que vinieron acá, no sé, la pasta dental, cuando se abrió la importación, ¿cuánto aumentó desde los años, hace 10 años atrás? Casi 250%. Daniel, tenemos que dejar acá porque se nos terminó el tiempo, pero vamos a seguir hablando de esto porque la verdad es algo muy importante y a lo que hay que prestarle atención. Y además para hablar también un poquito de innovación en agricultura y muchos otros temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes y es importante que sigan adelante con estos temas. La gente tiene que conocerlos a fondo y no solamente escuchar una sola voz que desgraciadamente no está basada en datos reales, a mi criterio. Exactamente. Abrazo enorme, Daniel, gracias. Bye, gracias a ustedes. Chao, adiós. chao. Ahí se iba Daniel Werner, entonces, justamente comentando este tema que es muy importante, pareciera ser que es muy local, pero me parece que es muy importante porque habla de hacia dónde va Israel. Eddie,